Maestro Carlos, ¿qué recuerda de la sesión pasada? ¿Recuerda usted algo? ¿Algo que hayamos platicado? Ah, se hablaba sobre bueno, un poco de la tecnología, se hablaba sobre la manera en cómo, me acuerdo de lo que vivió Einstein, platicó una pequeña historia de él, ¿no? Ajá. Ay, es que tenía mis apuntes, pero Ok, hablamos de la creatividad, ¿verdad? También de la creatividad. sí, sí, sí. Sí, Exactamente. doctor. Maestra Norma, ¿recuerda usted cuál fue el video por ahí que quedó de tarea? No sé si tuvo la oportunidad de verlo. Sí, doctor. Tuve la oportunidad, le confieso que no vi todo, pero justo hasta donde llegué, que fue más de la mitad, me pareció súper interesante las reflexiones porque justo era un músico que pedía la palabra y que decía, yo soy músico, y entonces, ¿cómo considera usted? Le pregunta al educador, ¿cómo considera usted que debe de traerse pues, la creatividad a digamos, como a lo académico, ¿no? O sea, y eso me hizo súper interesante eso. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho y les invito a que terminen de revisarlo. Ken Robinson, lamentablemente ya lo perdimos, pero es uno de nuestros grandes educadores. Y no es el primero que habla de creatividad. Desde luego que no lo es. Sin embargo, sí es un autor que muestra un énfasis, una importancia de desarrollar el pensamiento creativo desde la escuela. Y bueno, pone también énfasis en cómo de alguna manera las escuelas, cuando siguen ciertos modelos pedagógicos, sobre todo tendientes a cierto autoritarismo, este modo de enseñar, este modo de educar, en muchas ocasiones obstaculiza el desarrollo creativo del niño. ¿Sí? Entonces, al final, Ken Robinson va a coincidir muy seguramente con algunas ideas sobre cómo piensa el salón de clase, muy parecidas a las que por los años 80 tuvo Carl Rogers. Y desde luego estamos hablando de propuestas educativas distintas, pero cuyo punto de encuentro se centra en esta idea de la libertad que debe de experimentar y que debe de vivir el niño y el adolescente en su propia construcción, tanto de conocimiento como también como ser humano. Pero bueno, no quiero abundar más. ¿Cómo le dicen a esto, maestro Carlos? Porque ya estoy haciendo spoiler. Y mejor les invito a que ustedes puedan leerlo, puedan verlo y tomar sus propias notas. Y desde luego, leer a Ken Robinson también es interesante. Pueden encontrar sus libros en muchas bibliotecas, en muchos repositorios digitales, o si les gusta la lectura impresa, inclusive en Amazon pueden encontrar sus lecturas. Entonces, bueno, yo les invito a que lo lean, a que lo hagan, porque es muy, muy interesante. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de educación, de esta conexión entre la tecnología y la educación. Ya nos centrados en esta idea de la creatividad, pero ahora tal vez nos vamos a centrar en ideas mucho más elementales de lo que comúnmente nosotros llamamos el aprendizaje. Y particularmente de un tipo de aprendizaje que se puede desarrollar con el uso de la tecnología. Es muy importante mencionar que con el uso de la tecnología podemos desarrollar muy variados tipos de aprendizaje. Yo me voy a concentrar el día de hoy en un aprendizaje que llamamos aprendizaje en línea. Y que de hecho, al caracterizarlo de esta forma,
muy probablemente se va a parecer a esa experiencia que nosotros vivimos en este propio entorno virtual en el que nos encontramos. Porque de alguna manera estamos haciendo cierto tipo de aprendizaje en línea. Pero bueno, vamos a comenzar esto. Voy a permitirme utilizar una presentación en PowerPoint. Me disculpo con ustedes por no dejar mi cámara encendida, pero realmente creo que la conectividad nos favorece un poquito más cuando nosotros la presentación y no la cámara. Bueno, lo primero es, hay que entender un poquito qué es la educación virtual y cómo esta educación ha venido impactando en el aprendizaje. Lo primero que tal vez tendríamos que decir es que sí, la educación se ha expandido y se ha podido consolidar en todos los niveles, y parte de ello es posible gracias a la integración de tecnologías digitales. Disculpen ustedes, ¿alguien desea acompañarnos? Perfecto, ya está con nosotros la maestra Bianca, a quien le agradezco muchísimo su amabilidad, que a pesar de que ha tenido un problema de salud, esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, como he comentado, la tecnología digital, el uso de la tecnología ha permitido que haya una mucha mayor expansión de la educación, porque a través de este medio hemos podido construir espacios o ambientes de aprendizaje donde podemos aprender, donde podemos compartir ideas, donde podemos compartir experiencias a través de los medios digitales. Y sí, sé que en muchas ocasiones, y más en nuestro país y en América Latina, ha sido toda una transición el poder pasar de la clase en el salón a la posibilidad de estudiar en casa, a la posibilidad de estar en cualquier sitio y podernos conectar. Sin embargo, esta transición que nosotros hemos sentido muy rápida y muy de repente en nuestro país, en realidad es una transición que en otros países se ha vivido desde hace muchísimo tiempo. Y no sé si ustedes recuerden, probablemente la maestra Norma, que ha tenido la oportunidad de viajar a algunos lugares en el mundo, probablemente maestra Norma ha escuchado hablar de la Open University, o no sé si el maestro Carlos. ¿De la qué, perdón? De la Universidad Abierta de Inglaterra. Sí, claro, sí. Sí, la he escuchado, ¿no? La Open University. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver alguno de los textos de esta universidad. Yo no, doctor. Bueno, comento de manera muy breve la historia, porque la Open University es un caso muy interesante de estudio para los tiempos más contemporáneos, para los tiempos de este siglo pasado, en el cual surge la educación a distancia. Es decir, desde hace varias décadas, la universidad abierta, esto significa la sigla Universidad Abierta, empezó, maestro Carlos, a abrir cursos donde las personas podíamos estudiar a distancia. Sí, no había computadoras en esa época, en el sentido tradicional de tener esta computadora, esta PC en casa y poderse conectar. Pero la Open University tenía esta capacidad para imprimir textos y hacerlos llegar mediante paquetería, mediante correo, a distintas partes del mundo. Y entonces el maestro se inscribía a un programa y recibía una especie de cuadernillo de un libro delgado que tenía una serie de ejercicios. Resolvía los ejercicios, eran de una materia, los enviaba, ya se imagina el maestro Carlos, eso tardaba algún par de meses, si es que no más, y luego recibía el siguiente cuadernillo, y así iba
materia tras materia tras materia, hasta que generalmente después de 7, 8, 9 o hasta 10 años, lograba aprobar todas las materias. Y entonces recibía su título. Entonces, es uno de los primeros programas que conocemos de educación a distancia en los tiempos contemporáneos. Educación, por cierto, certificada, es decir, había un documento oficial que reconocía los conocimientos, las habilidades, las actitudes de los egresados. Y eso es muy interesante, porque esto va a ser un preámbulo de algo que sucede en los años 30, ¿sí? ¿Y qué sucede en los años 30? En los años 30, particularmente en 1931, a Alan Turing se le ocurre una idea genial, ¿sí? ¿Cuál es esta idea genial? Que Alan Turing logra finalmente esbozar la primera idea teórica de una computadora, ¿sí? De una computadora. Esta idea de Turing va a tener resultados maravillosos, ¿sí? Después de él, va a haber otros personajes que se van a interesar, ¿sí?, en la computación, y no solo eso, que van a desarrollar toda una teoría sobre la computación que finalmente va a tener un impacto cuando llega a John von Neumann, y John von Neumann transforma estas ideas teóricas, transforma este pensamiento finalmente en un aparato, un instrumento, una herramienta que van a ser una de las primeras computadoras, ¿sí? Y bueno, solamente me gustaría mostrarles algunas imágenes de ello, que generalmente podemos encontrar en diferentes medios sobre la historia de la computación. Y ahí nosotros podemos observar cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado todo esto. A ver si lo podemos ver acá. Ya se puede ver, ¿verdad? Y bueno, esta es una de las primeras computadoras que conocemos. Observemos todo lo que era una computadora, era todo un laboratorio, un espacio completo. Esta era la computadora TX2 del laboratorio Lincoln en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Sí? Todo este espacio, toda esta computadora, observemos, hoy en día se reduce a una computadora laptop que nosotros podemos tener en casa, que podemos usar en el trabajo, y que, por cierto, nuestra laptop tiene muchísimo más capacidad de procesamiento que todo este espacio físico que se muestra en las imágenes. Y bueno, yo les hago una pregunta a todos ustedes antes de continuar con esta presentación. ¿Ustedes recuerdan cuándo participaron en la primera videoconferencia? ¿Alguien recuerda ese hecho? ¿En qué año y cómo fue su participación? Videoconferencia, no, pero sí cuando me conecté como al internet, o sea, como empecé a chatear como en vivo, pues. Ajá, muy bien. ¿En qué año fue, maestra Norma? Uy, sí, como, ¿qué sería? Como en el 98,
o algo así. O sea, ya... 98. Algo 98. así. Sí, porque yo no tenía internet ni acceso, ¿no? Era como difícil, tenía uno que ir. Me acuerdo que era una biblioteca, la porrúa, y sonaba el aparatito y lo conectaban y carísimo. Era complejo, ¿verdad? ¿Usted, maestro Carlos, recuerda? En Yo Albino. la verdad no recuerdo videoconferencia, pero igual tuve la primera experiencia con el uso de la computadora cuando todavía me tocaba las pantallas en blanco y negro. Claro. Este, Ya. sí, me tocó los disquetes. El MS2. Sí, En el sistema MC2. operativo MS2. Sí. No me tocó así la conferencia, pero sí tuve experiencia, sí, realmente me favoreció el hecho de que mi papá me haya metido a cursos de computación y me permitió conocer pues acerca de la computadora y todos sus elementos, el hardware, el software y todo lo que conlleva el uso de la computadora. De hecho, nos manejaban prácticamente la historia, ¿no? Así como fue evolucionando, ¿no? Y el código binario. Muy Fue bien, muy muy bien. interesante. Excelente, excelente. Maestra Norma, adelante, por favor. Yo me acuerdo que yo en la secundaria iba en una secundaria técnica, entonces llevaba un taller y todos peleándonos por el taller de computación. O sea, esto estoy hablando del 94 al 97. Y pues yo me quedé ahí y me acuerdo que era muchísima programación. Y ahorita yo ya ni me acuerdo porque ya no tenía que programar, ¿no? Pero era programación tras programación, pero me sirvió como para entender ciertas partes justo pues sí, de la programación, de la lógica de la computadora. Claro, claro, eso es muy importante, excelente. Muchas gracias. Gracias a los dos por recordar esta parte tan interesante. Bueno, yo quiero compartirles que, al igual que el maestro Carlos y que usted, maestra Norma, tuve la oportunidad de llevar justamente también un sistema operativo de MS2 con estos disquetes grandes, después pequeños, ¿se acuerdan? Disco de 3,5 y todo eso. Pero en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, donde estudié, tuvimos una oportunidad muy especial, probablemente allá por el año 2004, ¿sí? Y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo todavía posee un departamento que se llama el Departamento de Computación, que, si no estoy equivocado, sigue estando en la entrada principal a mano derecha. Es el primer departamento, un edificio. Y ahí en ese edificio, en un lugar muy especial, porque era la única sala de toda la universidad en esa época, una sala que, por cierto, uno se sentía como en cierta medida privilegiado por poder estar ahí, porque no era abierta al público. El investigador, el docente de la Universidad de Michoacán tenía que solicitar permiso para que en ese espacio. Bueno, pues esa era la sala de videoconferencias. Una sala especial para hacer lo que ahora estamos haciendo desde nuestra computadora o tal vez desde nuestro celular. Y por cierto, ahora con mucha más capacidad que en ese entonces. Y ahí tuvimos la oportunidad de ver la primera videoconferencia. Después tuve la oportunidad de tener un computador personal, pero todavía no existía. Pasaron varios años para que pudiéramos tener videoconferencias hasta que empezaron a hacer los primeros programas que ya lo permitían. Pero era toda una experiencia el poder tener una videoconferencia. Era algo muy complejo en ese entonces. Hoy en día es distinto. Y hago este énfasis en esta pregunta para tratar de mostrar cómo la tecnología nos ha permitido transformar las cosas. Particularmente nos ha dado acceso a la educación desde casa. Y bueno, este acceso a la educación desde casa es justamente el objetivo que nos motiva el día de hoy. Entonces,
En los años 80, la comunicación satelital evoluciona y permite que la educación a distancia pueda crecer. Acá probablemente esto llegó en los 90 y después llegó en el 2000, pero empezó a haber más mecanismos para que hubiera interacción entre los profesores y entre los estudiantes. Las llamadas telefónicas, las videoconferencias, los audios, los videocassettes, ¿sí? Y en los años 90 finalmente aparece esta famosa expansión World Wide Web, lo que comúnmente decimos en español, www, ¿sí? Y entonces aparece el Internet. Al aparecer el Internet, ¿sí? Aparece a lo que vamos a llamar el e-learning, ¿sí? ¿Qué es este e-learning? Pues es un aprendizaje formal que se realiza en un lugar alejado del profesor o del instructor, ¿sí? Y entonces, hoy en día podemos disfrutar de este proceso de digitalización que de alguna manera ha permitido que ya no haya estas barreras geográficas para tener conocimiento académico en programas de licenciatura, de maestría y hasta de doctorado. De alguna manera podríamos decir que entonces el Internet ha fomentado la ampliación de metodologías de aprendizaje y desde luego ha dado acceso a la educación. Ha permitido que más personas participen en los programas educativos en el mundo. Ahora, esto debe de leerse de manera muy respetuosa, porque al mismo tiempo que el Internet ha permitido dar este acceso al conocimiento, a la información, a la educación, también se ha hecho más notorio quiénes pueden estudiar y quiénes no. Porque para estudiar necesitamos una computadora. Para estudiar necesitamos una tablet. Para estudiar necesitamos un celular. Y en la sociedad actual muchas personas en el mundo no tienen acceso a esto. Entonces, al mismo tiempo que se ha dado más acceso a todo, también, por otro lado, hemos encontrado retos complejos para poder garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación. Y aunque en sociedades como la que participamos, pareciera que el uso del celular es algo tan común y que pareciera que todos tienen acceso a ello, la verdad es que no. Es que hay muchas personas en el mundo que antes que comprar un celular tienen que pensar primero en sus necesidades más esenciales, como inclusive aquellas que tienen que ver con el cuidado de la salud y de la alimentación. Entonces, bueno, el Internet también nos ha mostrado que no siempre todas las personas, lamentablemente, pueden tener acceso a ello. Ahora, una de las características que tiene el aprendizaje en línea es que al usar las tecnologías de la información, de la comunicación, podemos nosotros tener una mayor flexibilidad de tiempo y de espacio. Además de que en muchas ocasiones, de acuerdo a la metodología que se siga, vamos a ver que hay varias metodologías, podríamos decir que el aprendizaje puede ser muy personal, centrándose en los estudios del estudiante, en los intereses del estudiante, además de hacerlo mucho más accesible desde el punto de vista económico. Y bueno, entonces yo les preguntaría, antes de participar en este programa de posgrado, un programa en línea, un programa donde el ambiente de interacción es virtual a través de Google Meet o tal vez a través de Classroom en algunas materias. Ustedes antes
¿Han interactuado en alguna otra plataforma? ¿Han hecho algún otro estudio en línea? Sí, bastante, de hecho. Ah, perfecto. ¿Podría platicarnos al menos uno, maestra Norma, que le haya sido significativo a usted? Hice un diplomado de escritura creativa que duró todo un año y tener ellos como su propia plataforma. Ese fue muy significativo, fue muy bueno porque yo iba viendo los ejercicios, pero tal vez el que más me llamó la atención, o sea que el primero que hice, yo estaba en Afganistán y pues obvio el acceso ahí es un poquito difícil, pero era uno sobre protección al menor, protección de la infancia de manera legal, era con una universidad en Irlanda. Y ese fue muy bueno porque cómo lo desarrolla, o sea, el desarrollo de los módulos, tenía videos, tenía como especie de exámenes interactivos, foros de discusión en los que participamos, y ese fue yo creo que de los que me llamó más la atención. Esto fue en el 2000. Muy bien, muchísimas gracias. Este es el que más disfrutó usted. Perfecto. Sí. Maestro Carlos, ¿usted habría tomado algún otro curso en línea antes de este programa de maestría? Sí, por parte de la Secretaría de Educación Pública nos han ofrecido pues varios diplomados, de los que más recuerdo está el de vida saludable. Igual tuvimos otro por parte del personal de la misma zona, donde nos dieron la educación integral en sexualidad de las 6. Y pues sí, todo fue a través de una plataforma, igual reuniones a través de Zoom, y pues desde luego pues compartíamos, ¿no? Compartíamos, preguntábamos y nos daban las actividades a través de la misma plataforma. Y de igual manera todos los productos a realizarse también se realizaban en la misma plataforma. Perdón, ¿qué plataforma era? Solamente para confirmar. No recuerdo, creo que era Classroom. ¿Classroom? Ok, no era Moodle. Classroom. No. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hola, maestra Dulce, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenida, maestra Eileen. Un placer saludarles. Estamos hablando un poco sobre nuestras experiencias en aprendizajes en línea. Bueno, en lo que la maestra Dulce y la maestra Eileen también nos platican en un ratito más su experiencia, yo quiero compartirles, quiero hablarles de una plataforma, porque vamos a ir hablando un poco de educación y de tecnología. Esto que usted me platica, maestra Norma, en un principio me hace recordar a una de las plataformas más grandes del mundo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer Coursera. ¿Sí? ¿Fue en esta plataforma donde usted estudió, maestra? No, era como una plataforma que la universidad esta de Irlanda, Strathclyde, ella fue la que como que lo hizo, sí, tenía como su propia plataforma, pero parte de eso en verdad que era en Coursera, y ahí lo puede encontrar ese curso, ¿cierto? Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, quiero platicarles a todos y a todas que Coursera es, para quienes no la conozcan, es un proyecto muy interesante que surgió hace algunos años. En un momento lo voy a proyectar para que todos lo conozcan. Y cuando surge Coursera, era una idea muy interesante. A ver, voy a tratar de proyectar la pantalla. Porque surge Coursera y realmente la idea era que muchos de los cursos que dan algunos de los mejores investigadores del mundo, a ver si ya se ve allá, sí se ve, ¿verdad? En pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, algunos de los investigadores más relevantes del mundo, en muchas universidades, en muchas de las mejores universidades del mundo, en muchas ocasiones están dirigidos a un público muy pequeño de estudiantes, ¿sí? Y entonces,
un grupo de personas se plantea la posibilidad de crear un programa donde se pudiese formar las personas, ¿sí? Para llevar a cabo sus estudios de educación continua, es decir, cursos breves, cursos más amplios, sobre muy distintos, sobre muy variados temáticas. Y cursos que fueran cursos que fueran gratuitos. Por ejemplo, yo voy a escribir acá educación. Y vamos a ver que si nosotros ponemos educación, veamos, por favor, tenemos una gran variedad de cursos. Innovación educativa, métodos de educación efectiva, educación básica en contextos rurales, tenemos IA generativa en el aula, evaluación educativa, gestión innovadora, transformando las instituciones educativas, y podríamos seguir buscando, seguramente podríamos encontrar más cursos. Veamos qué universidades tenemos: la Universidad de Barcelona, la Universidad de Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Austral, la UNAM, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y podríamos seguir buscando y encontrar muchas más universidades de muy distintos lugares del mundo. Entonces, cuando surge Coursera, hace ya varios años, hubo un interés impresionante, ¿sí? Muchas personas tuvieron la oportunidad de ingresar a la plataforma y estudiar. Y eso era algo genial, porque estos cursos no tenían ningún costo. Pero esto ha venido cambiando. Y ahí viene, primero, una idea genial de dar acceso a la educación a todas las personas. Pero después viene una idea que hoy en día también es criticable, porque Coursera fue cambiando. Primero era gratuito todo, después los cursos eran gratuitos, pero la certificación tenía un costo, y hoy en día, inclusive muchas universidades, algunas universidades han ido dejando el proyecto, porque el proyecto se ha venido transformando también ya en otro tipo de programas académicos. Esta es una de las plataformas más grandes del mundo. Maestra Norma, adelante, por favor. Sí, se la mano. Ay, no, perdón, doctor, creo que dejé la manita levantada. Ah, ok, perfecto. Bueno, pero entonces, ahora, independientemente de esto que acabo de comentar sobre cómo Coursera ha evolucionado, pueden encontrar más de 10,000 cursos. La gran mayoría, y estoy seguro que así lo son, de una gran calidad, porque hay una exhaustiva revisión para la implementación de este tipo de cursos. Entonces, bueno, Coursera sigue teniendo un liderazgo muy importante en el mundo de la educación, de la capacitación, cursos en muchos idiomas y de muchas universidades. ¿Sí? Bueno, ¿alguien antes había escuchado de esta plataforma? Tal vez además de la maestra Norma. Yo no, doctor. Bueno, si no habían escuchado, pues bueno, yo les invito a que la conozcan, porque de verdad pueden encontrar esquemas muy, muy interesantes, sobre todo en el campo de la tecnología, de la educación, de la ciencia, ¿sí? Seguimos encontrando, a pesar de que ya la certificación tiene un costo, seguimos encontrando cursos que son gratuitos y que, claro, el certificado tiene un costo, pero hay mucho que aprender, y sobre todo porque es un programa muy bien estructurado, que tiene lecturas, que tiene videos, que tiene evaluaciones sobre los videos, es decir, tiene un cierto nivel de interactividad, que puede detectar a los usuarios que están trabajando en los programas académicos. En fin,
un espacio muy, muy recomendable. Ahora, Coursera surge y después de Coursera surgen otras plataformas en distintos niveles que buscan de alguna manera contribuir al desarrollo de la educación, desarrollando programas de educación continua de manera gratuita. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de Miriada X. No sé si alguien lo ha escuchado antes. Yo no, doctor. Maestra Norma. No, doctor, de ese yo no lo he escuchado. Bueno, de hecho, Miriada X, podríamos decir que en cierta forma es como nuestra Coursera, pero nuestra Coursera de Latinoamérica, ¿sí? Voy a compartirles un poquitito sobre esta plataforma para que ustedes la identifiquen y nuevamente les insisto, ahí pueden encontrar cursos muy interesantes, cursos gratuitos, al igual que en Coursera, donde ustedes se pueden formar. Pueden aprovechar, como podríamos decir, este verano y hacer cosas maravillosas, aprender cosas nuevas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Maestros, maestras? Sí, se ve. Ahí está, Miriada X. Ha cambiado un poquito, ahora es plataforma de cursos gratis, diagonal Miriada X. Aquí tenemos Miriada X. ¿Cuál es la característica de esta plataforma? Que después de ver el extraordinario resultado que en ese entonces representaba a Coursera a nivel internacional, Miriada X lo que hace es integrar, invitar a las universidades iberoamericanas, las universidades de América Latina, España y Portugal, y les invita a crear cursos, a proponer cursos. ¿Cuántos cursos? 400 cursos tienen en este momento con más de 70 universidades. Algunas universidades mexicanas forman parte, desde luego, de Miriada. Y bueno, pueden encontrar muchísimos cursos de muy distintos temas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de educación e innovación educativa, el aula invertida, los pasos básicos del aprendizaje personalizado. Podemos encontrar cursos de una gran variedad y que también en lo general, debo decirlo, porque alguien podría pensar que no son de la misma calidad que los de Coursera, pero no, también podemos encontrar cursos muy, muy interesantes. A ver, voy a ver si creo que a través de este video podemos conocer un poquito más de Miriada X. A ver, ahí va.
Muy bien, Doctor, bueno, ahí, sí, adelante, adelante. al finalizar, por ejemplo, si alguno de nosotros tomara algún curso, al final, ¿qué es lo que otorga la universidad? Es una buena Un- pregunta. Tenemos, ofrece un certificado de la universidad. Esto es lo que hace que sea interesante, que estas plataformas, por ejemplo, ustedes ingresen a Coursera y pueden tomar un curso de la Universidad de Cambridge. Eh, y sí, la Universidad de Cambridge lo certifica. Esto es correcto. Sin embargo, como había comentado en el caso de Coursera, inicialmente los cursos eran completamente gratuitos, incluida su certificación. Con el paso de los años, la certificación tiene un costo en dólares y eso hace que sea un poco más difícil el acceso por el tema de los costos. Sin embargo, los cursos siguen siendo libres, no todos, pero la gran mayoría, de acceso libre. Es decir, que usted puede tomar el curso y no certificarse. Y aunque probablemente en el mundo actual todos necesitamos certificados, podría haber alguien que no lo necesitara con esa urgencia y aprender cosas nuevas. Ahora, México ha tomado estas ideas, ¿sí? Y así como se tomaron las ideas de Coursera, las ideas de Miriada, también en México tenemos una plataforma de cursos, ¿sí? Y ahora voy a compartirles para que conozcan la plataforma mexicana. Y esta plataforma originalmente se llamó Plataforma México. Ahora no se llama Plataforma México, pero la podemos encontrar con cursosaprende.gov.mx. A ver, no sé si se puede ver allá. Sí, sí se puede ver. Y sí, es ¿Sí? es buena, tiene buenos cursos. Yo he tomado Ah, varios. sí, usted ha participado ya. Sí, Excelente, excelente. Bueno, pues ahí podemos encontrar algunos cursos. Es interesante, hay una gran variedad. Por favor, vean. Senapred, Secretaría de Educación Pública, CIES, COFEPRIS, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Nacional de Salud Pública. Es decir, nosotros podemos encontrar una gran variedad de cursos muy interesantes, ¿sí? El Centro Nacional de Prevención de Desastres, para ir conociendo. La UNICEF México también, Movimiento STEM también. Entonces, bueno, y estos cursos son gratuitos. Usted ha participado, maestra Norma, ¿verdad? sí, sí, he participado, he hecho varios ahí de arte en el territorio, de proyectos colaborativos. Es muy buena esa plataforma, la verdad. Y lo Muy certifica bien. uno, ese sí le da como un diploma que tiene como cierta validez en México y eso me parece súper bueno. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, aquí hay una gran variedad, hay una gran variedad de cursos en línea, eh, muy interesantes, interesantes, en este proyecto educativo. Ahora, veamos que esta idea de plataforma de alguna manera se parece a Miriada y la de Miriada se parece un poco también a Coursera, ¿no? Entonces, después del éxito de Coursera, en muchos países se buscaron plataformas muy semejantes, ¿no? No iguales, desde luego, Coursera ha avanzado más en la tecnología, creo, pero podemos encontrar propuestas en nuestro país, propuestas en Latinoamérica o propuestas más internacionales donde estudiar, lo cual nos habla pues de este gran acceso a la educación en todo el mundo, que deviene del uso de la tecnología en los campos educativos.
pero que al mismo tiempo, como ya lo había mencionado, también nos establece esta reflexión, esta discusión sobre sí acceso, decimos que para todos o casi todos, pero no siempre para todos. Muchos lamentablemente no tienen esa posibilidad, ¿sí? Sin embargo, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir que hay varias metodologías, sí. Una de las primeras que podemos mencionar es el aprendizaje autodirigido, ¿sí? Una metodología que permite a los estudiantes controlar su aprendizaje. Ellos eligen qué, cómo, cuándo aprender. ¿Qué particularidad tiene ello? Pues una gran flexibilidad sobre qué estudiar, cómo estudiar y cuándo estudiar. Ahora, esto no es una tarea simple, porque tanta flexibilidad también requiere de una gran disciplina y motivación. Porque lo que sucede mucho en los cursos en línea es que todos los comenzamos, pero son muy pocos logran aprobar todas las evaluaciones en los tiempos establecidos. ¿Tenemos un método sincrónico? Sí, que es cuando las personas intercambian conocimientos, ideas, experiencias al mismo tiempo mediante videoconferencias o presentaciones transmitidas en vivo. Vean, por favor, cuál es el método de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Morelia. Es el método sincrónico. Si nosotros nos citamos en una hora específica, un día específico, y ese día tenemos una sesión de clase. Entonces, ahí podemos encontrar que dentro del aprendizaje en línea, nosotros seguimos este método sincrónico. Pero también hay método asincrónico, cuando buscamos metodologías más autodidactas, cuando pedimos que en estas metodologías se permite que el alumno aprenda, que descubra ideas, conceptos, sin que esté presente el profesor, ¿sí? Inclusive a veces puede ser a través de clases grabadas. Y el estudiante ingresa en los tiempos que le es posible, que su trabajo, su familia, sus actividades le permiten, en ese momento ingresa a los cursos. Entonces, sí, cuando en algún curso en Redify han trabajado en Classroom, cuando se ha dejado ver un video, cuando se ha dejado ver una tarea, podemos ver la presencia de este método asincrónico. Entonces, podremos decir que el aprendizaje en línea tiene un poco estas características, al menos el que se lleva en esta universidad es principalmente sincrónico, pero también hay actividades asincrónicas. Ahora, ya poniendo más elementos técnicos, podemos hablar del método B-Learning, ¿sí? En Blended Learning, ¿sí? Que es justamente una combinación del método asincrónico y del método sincrónico, ¿sí? ¿Y qué podemos hablar de este método asincrónico y sincrónico? Pues que de alguna manera conforma los dos métodos anteriores, las sesiones presenciales, las sesiones en vivo, pero también las actividades que realiza el estudiante sin la ayuda de un docente. Una de las cualidades que tiene este método B-Learning es que de alguna manera ayuda al alumno a aprender a su ritmo y a tener también cierto nivel de interacción real con sus compañeros, con sus profesores. Ahora, además del método B-Learning, también tenemos el método G-Learning, ¿sí? Que es un método que toma como base los juegos para obtener ciertas habilidades y destrezas en áreas del conocimiento. Por ejemplo, hay áreas de la medicina, hay áreas militares, hay áreas tecnológicas, donde los juegos le permiten desarrollar a los estudiantes ciertas habilidades prácticas específicas. Y entonces, el ingeniero de aviación, el piloto, el cirujano, el médico cirujano, puede utilizar los juegos
para desarrollar esas habilidades prácticas. Y también tenemos el método M-Learning, ¿sí? El Mobile Learning, o también conocido como aprendizaje electrónico móvil. ¿Qué es lo que hace? Pues aprovecha los contenidos de Internet a través de dispositivos, de tabletas, donde se utilizan determinadas aplicaciones diseñadas para el aprendizaje. Los rompecabezas, los juegos, las imágenes, los videos, los podcasts son algunos de los elementos de esta metodología M-Learning, ¿sí? Y bueno, además de estas 3 metodologías que aparecen de manera muy común en la enseñanza virtual, estas se combinan con estas otras 2 metodologías que son muy importantes. El hecho de que los estudiantes aprendan a través de proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Una metodología que lo que busca es fomentar el desarrollo de habilidades, particularmente de resolución de problemas, de esos problemas a los que se enfrenta el alumno en su contexto, en su realidad, en su interés, y desde luego el pensamiento crítico. O también el aprendizaje colaborativo, porque recordemos que somos seres sociales y el aprendizaje en línea también se puede socializar. Probablemente no al mismo nivel, porque habrá que ser muy sinceros, no al mismo nivel de tener la oportunidad de vernos, de tocarnos, de saludarnos, de ver nuestros gestos, etcétera, de socializar. Pero sí, el hecho de trabajar en resolver un problema, en completar un proyecto, a través de un trabajo en equipo, a través de un trabajo en grupo, también nos permite desarrollar habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. Y de hecho, cada vez más aplicaciones, Google Meet, por ejemplo, Zoom, permiten el trabajo en equipo. De Google permite también desarrollar ciertas actividades de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo fundamental, de lo importante que es justamente el trabajo en equipo. Muy bien. ¿Alguno de ustedes entonces, además de en este programa de maestría, ha tenido una experiencia con este tipo de metodologías, con la metodología B-Learning, G-Learning o M-Learning? La verdad, ya estoy desesperada. O sea, ya ¿Adelante? Sí, pues como estudiante, yo estoy seguido justamente actualizándome en eso. Hay una plataforma que es como de UNICEF. Ah, perfecto. Interesante. Y ellos tienen, sí, y entonces ahí hay como varios módulos como de educación en emergencias, cuando hay desastres naturales o humanos, no sé, como guerras y eso. Y sí, hay como varios cursos en los de plataforma también, y también en Save the Children. Tienen como una academia. Excelente. Muy bien, excelente. Maestro Carlos, maestra Dulce, maestra Eileen. ¿Alguna experiencia? Maestra Norma, solamente para concluir, fue en B-Learning, pero también en M-Learning y también en G-Learning, sus experiencias, o nada más en B-Learning. ¿Qué nos comentan las demás maestras y maestros que nos acompañan? Perdón, sí, claro. En mi caso, no, doctor. ¿No? Solamente hasta acá, digamos, acá tenemos podría parecerse más a un B-Learning. Maestra Dulce. Maestra Eileen. Bueno, yo creo que Dulce y Eileen a lo mejor no lo recuerdan, pero probablemente en la Escuela Normal de las Huastecas
en este periodo de pandemia tuvieron algún tipo de aprendizaje sí, muy parecido seguramente. Maestra Eileen, adelante, por favor. Sí, en la normal tuvimos esta plataforma que se llamaba Moodle, creo, donde Ajá. nos asignaban nuestras actividades y teníamos que realizar el trabajo, subirlo en un tiempo determinado, porque si no, pues nos bajaban la calificación. Pero sí, tomamos clases así por las plataformas de Zoom, me parece, y ya los trabajos los subíamos a la otra plataforma de Moodle. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a llevarnos de tarea una reflexión específica que me gustaría que pensáramos todos y todas sobre cuáles son las ventajas y las desventajas. Voy a tratar de escribirlo acá en nuestro grupo de maestría, las ventajas y desventajas de la educación en línea. ¿Sí? Es decir, ¿en qué aspectos esta educación en línea en la que hemos estado haciendo referencia esta noche impacta positivamente al mundo, pero también haciendo una reflexión más profunda y más detallada, como también nos muestra ciertas limitaciones? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos de estudiar en línea? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de estudiar en línea? Y, desde luego, ¿qué posibilidades de desarrollo tenemos en este tipo de educación? ¿Sí? Yo les puedo adelantar que el mundo educativo se va transformando hacia una educación más en línea. La demanda de la educación presencial en el mundo ha disminuido y ha crecido más la demanda de una educación en línea. Maestra Norma, adelante, por favor. Yo creo que también con esto de la pandemia se desarrollaron muchísimas posibilidades que antes de la pandemia como que no se pensaban. O sea, yo vivía en otros países y yo decía, a mí me gustaría hacer este curso así, y no había muchos cursos. Creo que se desarrollaron, pero también reveló muchísimas cosas, pues esta brecha, ¿no? Educativa. O sea, tú tienes internet, tú tienes computadora, pues tú sí puedes acceder. Pero había gentes o niños, por ejemplo, que estaban en la primaria que decían, bueno, pues todos estamos en línea, pero pues no tenían ni la computadora, no tienen internet, no tenían incluso el espacio para trabajar. O sea, si todos tenemos una computadora en casa, una sola, entonces el papá tenía que trabajar o la mamá y los 4 hermanos, ¿no? Entonces reveló muchísimas cosas, me hizo muy interesante este nivel, como el acceso que tuvimos. Y otra de las cosas que también que es vamos a decirlo, no se relaciona tanto con la educación, pero con la ciudadanía digital, ¿no? O sea, como que se habla mucho de, sí, cómo identificar las noticias, vamos a decirlo, verdaderas, ¿verdad? De las falsas noticias. Pero todo esto nos causa una brecha. O sea, hay una brecha en el acceso a la tecnología. Hay cosas buenas y cosas, obviamente, muy malas. Claro, claro. Esto que usted comenta es muy interesante porque, por ejemplo, surgieron nuevas preguntas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre informar y conocer? ¿Cuál es la diferencia, como lo dijo la maestra Norma? ¿Cómo sabemos, cómo podemos distinguir de cuando recibimos información valiosa, que puede ser conocimiento, y cuando no? ¿Sí? Entonces, hay aspectos muy, muy interesantes que me gustaría que todos hiciéramos una reflexión. Y eso que no estamos todavía hablando, porque les pido que no lo incluyan todavía, de la inteligencia artificial. Estamos apenas en la idea de una educación digital que involucra simplemente la posibilidad de educarnos, la posibilidad de dar acceso a las personas a la educación, pero que desde luego nos ha agarrado tan rápido que involucra nuevos retos. Entonces, me gustaría que todos reflexionáramos sobre ello, que nos tomáramos un tiempo para escribir una cuartilla que podamos leer acá en vivo,
en la siguiente clase, donde nosotros hablemos de nuestra reflexión, desde nuestra reflexión, sobre cuáles son las ventajas y también cuáles son las desventajas a las que nos enfrentamos en la educación en línea. ¿Ok? Vamos entonces a dejar esta tarea para todos y para todas. El próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen descanso y que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. No olviden compartirnos su reflexión, que la vamos a leer acá en clase para todos tener un diálogo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias a todos por conectarse, por su esfuerzo. Buenas Que la noches, pasen muy doctor. bien. Gracias. Muy bonita noche. Hasta luego. Bye, bye.